Bienvenidos a este su espacio predilecto de Conectados con el Cielo. Un saludo fraterno para todos nuestros hermanos y amigos que fielmente sintonizan este canal para repasar a diario el texto bíblico de la lección de Escuela Sabática. Hemos llegado ya a la lección número 6. Acumulen tesoros en el cielo. Interesante tema. Va una palabra de oración antes de profundizar en él. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por la oportunidad y el privilegio a la vez que nos das de abrir tu palabra para poder repasar el texto bíblico de la lección de esta semana. Una lección que nos invita a poner nuestros ojos en las cosas de arriba. El tesoro más grande es nuestro corazón, no nuestras finanzas. Y como lo hemos aprendido esta semana, donde están nuestras finanzas, ahí va a estar nuestro corazón. Así que asístenos, permite que podamos entender lo que has querido decirnos durante esta semana. Te lo suplicamos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Tremenda cita bíblica. Marcos capítulo 8, versículos 36 y 37. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Interesante. Dicho de otra manera, ¿de qué sirve conquistar el mundo si al final voy a perder mi vida? Y quiero traer a colación la experiencia de Alejandro Magno. Conquistó el mundo a los 18 años y perdió la vida a los 31, 33 años, bebiendo la copa de Hércules, una copa que tardaba un hombre en beberla 3 días. Alejandro la bebió en 1 y apareció una tremenda fiebre y perdió la vida. La palabra de Dios mencionaba que este poder, estando en la cumbre de su poderío, pues sería dividido en 4, ¿verdad? Así que como no hubo un real heredero, entonces el reino fue dividido entre sus 4 generales. ¿De qué sirve haber conquistado todo el mundo si al final se murió? Tremendo principio filosófico el que nos presenta Cristo en Marcos 8. Y por otro lado, ¿qué puede ofrecer el hombre para no perder su vida? ¿No quieres morir? ¿Qué vas a dar a cambio? ¿Qué vas a ofrecerle a Dios? Interesante. Quiero que escuches lo que la sierva del Señor menciona. ¿Qué puede comprarse con la pérdida del alma humana? ¿El qué? Es algo que cada uno debe decidir por su propia cuenta. Si ganar los tesoros de la vida eterna o perderlo todo a causa de su descuido de hacer que Dios y su justicia ocupen el primer lugar en su vida. Jesús, el Redentor del mundo, observa con pesar al gran número de cristianos profesos o los que dicen ser cristianos, que no le sirven a Él, sino que se sirven a sí mismos. Difícilmente piensen en las realidades eternas, a pesar de que Él les llama la atención a la preciosa recompensa que aguarda a los fieles que quieran servirle con sus afectos indivisos. Les muestra las realidades eternas. Les ruega que calculen el costo de ser un seguidor obediente y fiel de Cristo y dice: no podéis servir a Dios
y a las riquezas. Tremendo, citando Mateo 6:24. Esto se encuentra en A fin de conocerle, la página 320. En en Mateo capítulo 6, que es el trozo que acabamos de el capítulo que ella acaba de mencionar, Mateo capítulo 6, pero los versículos anteriores, del 19 al 21, Jesús nos muestra un consejo. Ese consejo contiene la mejor inversión que podemos hacer en este mundo. ¿Y cuál es esa? Bueno, leámoslo. Mateo capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 19 al 21. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: no os hagáis tesoros en la tierra. Aquí está el principio básico. ¿Por qué? Porque la polilla y el orín corrompen, y los ladrones minan o ponen trampas y hurtan. ¿Dónde debemos poner nuestros tesoros? Si no haceos tesoros en el cielo, donde esa polilla y ese orín no corrompen y los ladrones no tienen nada que ver, ni te lo pueden robar. Y aquí viene ese tremendo principio, porque donde esté vuestro corazón, vuestro tesoro, perdón, allí debe estar vuestro corazón. Interesante. Si tu dinero está siendo utilizado para el beneplácito propio, entonces eso quiere decir que tu corazón está ahí, está de acuerdo con eso. Y lo que la lección nos ha querido decir, o más bien el autor de la lección nos ha dado a entender, es que nuestras finanzas podamos dedicarlas al servicio de Dios, a la obra de Dios. Pero como siempre he insistido en repasos anteriores, esto no es cuestión solo de dinero. Esto es cuestión de la vida misma, también mi tiempo, mi salud, mis talentos son una inversión para Dios. Entonces, todo esto debe estar en un buen lugar, en el lugar más seguro, en las manos de Dios. Así que, tremendo consejo, y es Jesús quien está compartiendo este consejo con nosotros. Donde se encuentre nuestro dinero, allí estará nuestro corazón. Donde esté nuestro dinero, nuestro corazón lo seguirá. Ahora, cuando hablamos de corazón, del corazón, bueno, sabemos que el corazón no piensa. Entonces, el corazón involucra dos cosas: el intelecto, tiene que ver con el cerebro, y los sentimientos, que tiene que ver con el corazón. La sierva de Dios dice: donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. A quienes el Señor ha dado el talento de los medios, están colocados bajo una pesada responsabilidad. No han de invertir el dinero simplemente para la gratificación de deseos egoístas, pues todo lo que sea gastado de esta manera es como si se hubiera sacado de la tesorería del Señor. Gracias a la soberana bondad de Dios, el Espíritu Santo obra por intermedio del instrumento humano y lo mueve a hacer pequeñas o grandes inversiones en la causa de Dios, a fin de que reditúen para la gloria de Dios. Esto está en Reflejemos a Jesús, página 258. ¿En qué manera acumulamos tesoros en el cielo? ¿A qué se refiere este asunto en el tema general de acumular tesoros en los cielos? Bueno, la sierva del Señor nos dice: la obra de transferir nuestras posesiones al mundo de arriba es digna de nuestras mejores energías. Es de la mayor importancia e implica nuestros intereses eternos.
lo que damos a la causa de Dios no se pierde, no se pierde. Y por eso yo insistí en lecciones anteriores que frente a la mala administración, no es un supuesto, es una realidad, frente a la mala administración de esos fondos, tú no te pierdas la bendición. ¿Por qué? Porque lo que damos a la causa de Dios no se pierde, no es pérdida, es ganancia. Allá el mal siervo que lo malutiliza, allá el mal siervo que lo invierte en otra cosa que no es la causa de Dios, allá el mal siervo que lo mal administra, ¿sí? Ese será su problema. Pero lo que tú das por la obra, lo que tú das por la causa de Dios, eso no se pierde, tú lo ganas. Todo lo que damos para la salvación de las almas y la gloria de Dios se invierte en la empresa de más éxito en esta vida y en la vida futura. Me encanta esto. Y creo que lo dije en otras lecciones. Yo cuando doy, yo no estoy pensando ni en el pastor, ni en el presidente, ni en el secretario, ni en el administrador. Yo no pienso en ninguno de ellos. Yo cuando doy, yo estoy pensando en la salvación de las almas y la gloria de Dios. En eso pienso. Si pienso en eso, voy a motivarme a dar. Pero si pienso en administraciones, en administradores, entonces puede hacer que me desmotive. Entonces la mayor motivación debe ser tú das por la salvación de las almas, por glorificar al Dios que te sostiene. Nuestros talentos de oro y plata, si los damos a los cambiadores, ganan continuamente en valor, lo cual se registrará en nuestra cuenta en el reino de los cielos. Nosotros seremos los receptores de la riqueza eterna que ha aumentado en las manos de los cambiadores. Al dar para la obra de Dios, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Mira qué bonito esto. Si lo que das es mal invertido mira qué interesante esto. Si lo que das es mal invertido por el administrador, no te preocupes, porque él cosecha maldición. Tú no cosechas maldición, ¿sí? Tus riquezas eternas están aumentando. Creo que otra razón poderosa para poder dar. Y muy interesante. Todo lo que depositamos arriba está asegurado contra el desastre y la pérdida y está aumentando en valor eterno y perdurable. Tremenda bolsa de valores. En esa bolsa de valores, allá arriba, sí vale la pena invertir, señores. No en la bolsa de valores de aquí en la tierra. Qué tremendo mensaje, ¿no? Poderoso. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de obrar sabiamente con los bienes del Señor. Lo que leí anteriormente está en Consejo sobre Mayordomía Cristiana, la página 342. Tan claro que está, ¿verdad? El que se quiere equivocar se equivoca por falta de entendimiento. Dice la mensajera del Señor sobre el hecho de la responsabilidad de obrar sabiamente con la parte que es bien del Señor. Cada cristiano es un administrador de Dios que tiene a su cargo los bienes del Señor. Que todos los que pretenden ser cristianos o los que decimos ser cristianos obren sabiamente con los bienes del Señor. Dios está haciendo un inventario del dinero que le has prestado y de las ventajas espirituales que le has concedido. ¿Harán ustedes como administradores un inventario cuidadoso? Sí, repito otra vez, esta lección ¿para quién es? ¿Solo para el pueblo? No, también para quienes nos dirigen. Y esta pregunta que ella está haciendo no solamente es para el pueblo, también para quienes nos dirigen. ¿Harán ustedes como administradores un inventario cuidadoso? ¿Harán un examen para ver si están empleando económicamente todo
lo que Dios les ha encargado o si están malgastando los bienes del Señor en gastos egoístas a fin de hacer ostentación. Ojo, que esto no es solo para el pueblo, señores. Esto es para toda la iglesia, quienes la gobiernan y los que finalmente son los que financiamos esta obra. ¿Estamos haciendo ese inventario? ¿O estamos invirtiéndolo, malgastándolo, derrochándolo en gastos egoístas para la ostentación? Ojalá que todo lo que se gasta inútilmente se depositara como tesoro en el cielo. Ahora, lo que venía diciéndote, dar no solamente significa dinero. Escucha esto, y en la misma cita, está a fin de conocerle, página 219. Dios animará a sus mayordomos fieles que están dispuestos a dar el mejor aprovechamiento a todas sus energías y dones provenientes de Él. A medida que todos aprendan la lección de rendir fielmente a Dios lo que es debido, Él, mediante su divina providencia, habilitará a algunos a presentar ofrendas riquísimas. Te lo voy a leer otra vez. A medida que todos aprendan la lección, es un llamado personal. A medida que todos aprendan la lección de rendir fielmente a Dios lo que le es debido, esto no solo es para el pueblo, esto es para todos, para los administradores, líderes, pastores que están al frente de la obra administrando lo que el pueblo da, esto es para todos. A medida que aprendemos la lección de rendir fielmente a Dios lo que le es debido, Él, hasta que hemos aprendido la lección, Él, sin aprenderla no se puede, hay que aprender la lección primero, Él, mediante su divina providencia, habilitará a algunos a presentar ofrendas riquísimas. ¿Se acuerdan la lección donde se nos mencionaba de que hay que dar del jarro más grande? No es obligación. Es que hay que dar del más grande. No es obligación. Eso es meterse ya entre Dios y tú. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, del bote más grande debe agarrar. Y mire, no meta la mano. Yo la voy a meter por usted. Cuidado, cuidado. Y creo que estamos llegando a eso. Yo voy a meter la mano en la bolsa por usted. No se preocupe, ¿sí? Tremendo. Hasta que hayamos aprendido la lección de que lo que tenemos le pertenece a Dios, Él va a habilitar a algunos. ¿Para qué? Para presentar ofrendas riquísimas. Habilitará a otros a traer ofrendas menores. Y tanto las dádivas pequeñas como las grandes son aceptables para Él si se entregan con el solo deseo de glorificarlo. ¿Ves lo que te decía? Si te duele darlo, es dinero maldito. Eso le va a servir al que ansiosamente lo está esperando. Pero a Dios no le va a servir, a la obra de Dios no le va a servir esa plata. Allá nos enfocaban, hay que dar del tarro más grande. No, hasta que todos aprendamos la lección, Él va a habilitar a algunos a dar tajada grande. Y habilitará a otros para que den porciones pequeñas. Ambas son importantes, dice ella. Pero, hay un pero ahí. Ambas ofrendas son importantes, son bien vistas por Dios. Si tú estás dando, no pensando en el pastor, será bien vista por Dios si tú estás pensando en glorificar a Dios
con esa ofrenda que tú estás dando. ¡Qué tremenda enseñanza! Primero debemos aprender la lección y cuando la hayamos entendido, entonces Dios habilitará a algunos para dar más y el Señor habilitará a otros para dar menos. Pero hay que dar ¿cómo? Hay que dar con la responsabilidad de glorificarle a Él. Muy bien. Así que el tamaño de mi ofrenda, ¿sí? Puede ser grande o puede ser pequeño, ¿sí? ¿A quién es el único que le importa eso? A Dios y a mí, a nadie más. Así que mire, meta la mano aquí en el tarro más grande de los dulces y no, 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 no. También hay un tarro pequeño. Cada uno va a dar de acuerdo a cómo haya sido conmovido por Dios, estremecido por Dios. ¿Sí? Lo dije en otras lecciones. ¿Cuántos dan del jarro grande? Pero no es una ofrenda ni un diezmo el que dan. Es una indulgencia para seguir pecando. Dan para ser protegidos. Dan para seguir alimentando la corrupción. Ese dinero a Dios no le sirve para nada. Es un proceso. Debo entender que lo que tengo le pertenece a Dios. Y cuando lo entienda, Él me va a habilitar para o dar mucho o dar poco. Sea mucho o poco, debo darlo para glorificar el nombre de mi Padre. Qué privilegio dar, ¿eh? Tremendo privilegio. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esta semana hemos hablado un poco acerca de Noé, de Abraham, hemos hablado de Lot, hemos hablado de Jacob y hemos hablado también de Moisés. ¿Y qué tiene que ver lo que esta gente hizo en un momento de su vida? ¿Qué tiene que ver con los tesoros? Entonces, cuando hablamos de tesoros no es solo de dinero, es tu corazón, son tus talentos, ¿sí? Es tu salud, es tu don que Dios te ha dado. Pues sí, pero tienes un don para la música, pues sí, pero lo vas a emplear para estar cantando música secular, entonces estás derrochando un bien que el Señor te ha dado. Tarde o temprano te lo van a quitar. Tienes el don de liderazgo, pero en la iglesia no te quieres meter en nada, no quieres contribuir con los hermanos, y entonces, pero sí lo haces en el mundo. Y estás metido en cuestiones políticas y tarde o temprano vas a perder ese don. El don de la predicación, si lo estás mal empleando, bueno, entonces también te será quitado. Así que esta semana hemos estudiado en qué se distinguió esta gente para poder convertirse en ejemplos de personajes que pusieron sus tesoros en el cielo y se les dio más. Bien, la lección del domingo nos habla de que Noé halló gracia. En Génesis 6, del 5 al 14, dice algo bien especial. Y vean qué bonito lo que vamos a estudiar. Y te lo voy a plantear desde ya. ¿Por qué Noé halló gracia delante de Dios? ¿Por lo que hizo o porque no hizo nada? Y aquí vamos a hablar de fe y obras. Y quizás Pablo hubiese dicho, pues bueno, por lo que no hizo. Sí, pero Santiago pudo haber opinado, bueno, halló gracia por lo que hizo. Muy bien, ya vamos a descifrar ese asunto. De Génesis 6, del 5 al 14, el versículo 8 dice, ahí está el tema clave. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Muy bien. ¿Por qué halló gracia? ¿Por qué? Bueno, Efesios capítulo 2, un versículo muy conocido. El libro de Efesios, el capítulo 2 y el versículo 8. Y te voy a hacer la pregunta, ¿por qué somos salvos? Inmediatamente sobran los que dicen, por la fe.
Bien, Efesios 2, 8. Y yo lo he dicho. Bueno, ya voy a repetirlo otra vez. Porque por gracia sois salvos. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Aquí el centro de la salvación no es la fe. Hermano, pero qué herejía está diciendo. Léelo bien. El centro de esto no es la fe, es la gracia de Dios. Y ahora sí voy a decir lo que dije que iba a decir. De nada sirve o de nada te sirve la fe si a Dios ha dispuesto no salvarte. ¿De qué te puede servir la fe? De nada. Entonces, aquí lo vital es la gracia de Dios. Dios quiere salvarte porque así Él lo ha determinado. Ahora, aquí viene el complemento. La única manera por la cual tú te puedes apropiar de esa gracia es mediante la fe. No sé si lo entiendes. Y ahora recalca el apóstol. Y esa gracia no es de vosotros. Esa gracia es un don de Dios. Y esa fe de la que vas a apropiarte de la gracia de Dios no es nuestra. Esa fe es un don de Dios. ¿Recuerdas los dones del Espíritu? Eso es un don de Dios. Al final, todo es de Dios. Entonces, somos salvos por la gracia. Ahora, ¿qué hay que hacer? Creerlo. Pero mucho más que creerlo. Mira lo que dice 1 Samuel 16, 7. Dice otra realidad muy importante. Jehová no mira lo que mira el hombre. La gente se burló de Noé. La gente le dijo loco a Noé. ¿Sí? Los hombres estaban viendo lo que estaba delante de sus ojos. Dios no ve eso. Oye esto, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué es lo que mira? Jehová mira el corazón, o sea, la intención por la que estás haciendo las cosas. Te levantas temprano todas las mañanas porque eres diácono y sales tempranito a limpiar el templo. ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces porque amas a Dios y amas las cosas que son de Dios y es tu responsabilidad cuidarlas? ¿O lo haces para que te admiren? ¿Lo haces para estar por encima de los demás diáconos? Yo puedo verte como lo haces, ¿sí? Pero Dios ve las intenciones del corazón, es más profundo. Quiero comparar este texto porque me gusta y vean, todo esto parte de Génesis 6, 8. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo que Dios vio en Noé? Dios vio algo. Parece ser que Noé hizo algo. No solo creyó, hizo algo. A ese algo que se hace se le llama obras. ¿Sí? Muy bien. Salmo 34:15. Entonces vamos a ver que Dios siempre ve las intenciones del corazón. Salmo 34:15 dice lo siguiente: los ojos de Jehová están ¿sobre quién? Sobre los justos. No pierdas ese término. Sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Vamos al capítulo 101 y el versículo 6 siempre de Salmos. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Unamos hoy los dos textos. Parece ser que ser justo significa ser fiel y ser perfecto. La palabrita que muchos dentro de la iglesia
odian. ¿Por qué? Porque no quieren separarse del pecado. Todo pastor, todo líder de iglesia, todo anciano y todo laico que predique en contra de la perfección y que te enseñe que somos imperfectos y que te enseñe que en esta tierra será difícil alcanzar la perfección, esa gente, sea quien sea y el grado que ostente, no importa, pero esa gente algún pecadito deben tener, están ligados a algo y quieren justificar su imperfección. Te leo otra vez lo que dice Salmo 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Quiere decir que los fieles de la tierra son justos, porque Jehová pone sus ojos en los justos para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me va a servir. ¿Cuántos andamos en el camino de Dios dentro de la iglesia? Sí, pero algunos lo hacen por un interés, otros lo hacen por otro. Serán pocos quizás los que lo hacen verdaderamente como Dios lo pide. Y hay una cita más, el Salmo 38, el versículo 2. No, solamente son esos dos. Salmo 34:15 y Salmo 101:6. Ahora, vamos a la pregunta que hice al final. Al final. Solo déjame revisar una cuestión en Salmos. Vamos a ver qué dice el 132. Salmo 132 o 38. No, estamos bien. Solamente es Salmo 34:15 y Salmo 101:6. Ahora vamos a la pregunta que hice al principio. ¿Noé halló gracia entonces ante los ojos de Dios por lo que hizo o por no hacer nada? Muy bien. En primer lugar, repito, de nada te sirve hacer algo o no hacer nada si Dios no ha dispuesto salvarte. ¿Has oído los que dicen, no, si no debes hacer nada para salvarte? Mentira. Tengo que abrir mi corazón. Claro, es como que tengas un cáncer y el médico te deja la medicina y tú tienes la medicina en la mesa y todos los días te levantas temprano para verla. ¿Eso te va a quitar la enfermedad? No. Debes destapar el frasco. Hay algo que debes hacer. Debes destapar el frasco y tomártela. Dios no va a venir y te va a abrir la boca y te va a dar la medicina en la boca. Jesús vino a abrir la brecha de la salvación. El libro de Hebreos dice que Jesús fue eterna salvación para los que le obedecen. Entonces, Jesús abrió la brecha de la salvación. Te corresponde a ti y a mí abrir el corazón y aceptar por fe esa salvación que Dios me da. Entonces hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Con esto no estoy dando a entender de que nosotros para ganar, no, la salvación es gratuita, es gratis, no, que no hicimos nada para lograrlo, eso es cierto. Si el que lo hizo todo, no una parte, el que lo hizo todo fue Jesús. Ahora Él me ofrece esa salvación. Es un regalo. Sí, pero el regalo no es tirado. El regalo, para recibirlo, debo extender las manos. En este caso, debo abrir mi corazón para recibir ese regalo. No solo porque Él abrió la brecha de la salvación, yo ya estoy listo. No. ¿Crees? Claro que creo. Sí, pero los demonios también creen. Y entonces, bueno, Dios conoce las intenciones de la salvación. Y aquellos que repiten esa oración como periquito y levantan la mano y dicen que han aceptado al Señor, ¿realmente lo han hecho? Yo veo lo que está delante de mis ojos, sí, pero Jehová conoce las intenciones del corazón. Cuando haces un llamado en una campaña, todos los que se ponen de pie están conmovidos. Bueno, no todos. Yo podría decir que sí, solamente Dios conoce las intenciones del corazón. Entonces, de nada te sirve hacer algo o hacer nada si Dios no ha dispuesto a salvarte. Su gracia
que es un don único de Él, es la que habilita la salvación del hombre. En el caso de Noé, ¿esa gracia fue así al azar? ¿O Dios buscaba algo? Bueno, voy a destruir la tierra. Voy a revisar el montón de nombres que tengo aquí. Oh, aquí hay un tal Noé. A él voy a decidir salvarlo. ¿Es así como Dios escogió a Noé? ¿O ya Dios lo traía estudiado? ¿Por qué Dios decidió destruir la tierra? ¿Acaso Dios no buscaba algo en los hombres? Sí, yo quiero salvarlos, sí, pero yo busco algo. ¿El qué? Muy bien. En segundo lugar, ¿qué es lo que Noé hizo para que Dios se fijara en él? Interesante. ¿Te habías preguntado eso? Bien. El versículo 9 de Génesis 6, vamos a buscarlo, y aquí viene cuando te dije que no perdieras de vista una palabrita que hay por ahí. En Génesis 6, capítulo 9, la palabra de Dios dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿A dónde están puestos los ojos de Jehová? Dice Salmo 34:15. En los justos. ¿Y quiénes son los justos? Nos dice Salmo 101:6. Bueno, los fieles y los que andan en camino perfecto. Oh, mira las dos características de Noé. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Hay tres cosas ahí. Con Dios caminó Noé. Varón justo, perfecto y caminó con Dios. Muy bien. ¿Y por qué era justo? El justo ya vimos que según Salmos es ser fiel y ser perfecto. ¿Por qué era justo, fiel y perfecto Noé? ¿Por qué? Muy bien, hoy vamos a descubrirlo. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 8. Deuteronomio 4:8. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. ¿Y qué nación grande hay que tenga estos estatutos y juicios? Se está hablando de la ley de Dios. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Oh, qué interesante. ¿Por qué era justo Noé? Porque él guardaba la ley justa de Dios, los 10 mandamientos. Vamos ahora al capítulo 6 de Deuteronomio, el versículo 25. Dice la palabra de Dios: y tendremos justicia. El que tiene justicia, ¿qué es? Justo. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él os ha mandado. La ley de Jehová es justa. Y quien la practica se convierte ¿en qué? En justo. Aprende a ser fiel y aprende a ser perfecto. Estoy uniendo Salmo 34:15 y Salmo 101:6. ¡Qué maravilloso! Ok, ¿qué más era Noé? Noé era perfecto. Ok, ¿por qué era perfecto? Vamos a leer el Salmo 19, el versículo 7. Y la palabra de Dios dice: la ley de Jehová es que perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es que fiel, que hace sabio al sencillo. El justo es fiel, es perfecto, es sabio. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque la ley de Jehová es perfecta, es justa y da sabiduría. ¿Tú me estás entendiendo lo que quiero decir? Hay un texto más, Santiago 1:25, y estos son textos que conocemos porque con ellos pues damos estudios bíblicos. Y dice mi amigo y hermano Santiago, el capítulo 1 y el versículo número 25. Dice así la palabra de Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Estos son los que me sirven, dice el Señor en Salmo 101:6. ¿Ves cómo la Biblia es su propio intérprete? Noé guardaba la ley de Jehová y por eso él era justo, era fiel, era perfecto. Tremendo. Ahora, el versículo 9 también de Génesis 6 nos dice que Noé caminó con Dios. ¿Sabes tú cuál es el camino de Dios? O sea, ¿por qué he ahondado en esto? Porque esto no es cuestión de pisto, no es cuestión de dinero. Y lo hemos venido viendo. Y analizamos un día Malaquías 3:10 y vimos que, o sea, el centro de eso no es el dinero, sino volver a la fidelidad en guardar los mandamientos del Señor. Cuando entiendes eso, cuando aprendes a ser fiel, entonces viene lo otro, vas a dar. ¿Recuerdas lo que dijo la sierva de Dios? El que comprenda la lección, bueno, entonces será tocado por Dios para dar mucho o para dar poco. Todo está relacionado. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el camino de Dios? ¿Sobre qué camino anduvo Noé para que hallara gracia delante de los ojos del Señor? Mira lo que dice el Salmo 119:1. La palabra de Dios dice: bienaventurados los de perfecto camino. Bueno, no era perfecto, ya vimos, porque guardaba los mandamientos. Sí, ahora, no era perfecto porque andaba en un camino perfecto. Sí, pero ¿cuál era ese camino? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Cuál es el camino de Dios? ¿En qué camino anduvo Noé? En los mandamientos de Jehová, en la ley de Jehová. Dice también el versículo 14: me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. ¿Ves que no es cuestión de dinero? O sea, poner el tesoro en el cielo no solo es cuestión de dinero, es cuestión de obediencia, de voluntad, de justicia, de fidelidad, de perfección. No solo es dinero. Aquí no es que nos enfoquen solo en dinero, no. Mientras no exista eso, no te vas a ver motivado a dar. Debe haber obediencia, justicia, perfección de camino. Luego lo demás vendrá por añadidura. No dolerá dar si he aprendido a ser obediente porque conozco a mi Dios. ¿Tú me estás entendiendo? Dice el versículo número 27: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Siempre el Salmo 19, el versículo 32, el Salmo 119, el más largo de toda la Biblia, ¿sí? Es una poesía alegórica a la ley de Jehová. ¡Qué maravilloso! Dice el versículo número 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Y el versículo 33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. El que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin, ¿en qué? En guardar la ley de Jehová, en caminar en la ley de Jehová. ¡Qué maravilloso! Entonces Noé era justo, era perfecto, era fiel,
caminó con Dios porque guardaba los mandamientos. Gloria al Señor. Qué precioso. Sí, pero lo guardaba no como yo lo guardo. Lo guardaba no como lo guardan los 22 millones de adventistas. Habría que ver e investigar cómo es que Noé guardaba los mandamientos. Entonces, Noé caminó con Dios porque era su estilo de vida. Noé nunca dijo, me voy a portar así, voy a guardar los mandamientos, por si algún día Dios decide destruir el mal, pues me va a tomar en cuenta. Noé ni se imaginaba. Noé, aquí escribí algo, entonces Noé caminó con Dios porque era su estilo de vida. Era parte de su disciplina personal. No lo hacía por obtener algo. Amaba a Dios. Era su deleite amarlo y servirle. Fue salvo porque Dios decidió salvarlo, aún con portarse bien, aún con guardar sus mandamientos. Si Dios no hubiese decidido salvarlo, no le hubiese servido de nada. Pero Dios buscaba algo, algo que Noé estaba haciendo y que llamó la atención de Dios. No estoy diciendo que somos salvos solamente por las obras. Ya dije que de nada hubiese servido lo que Noé hubiese hecho si Dios no hubiera decidido salvarlo. Pero parece ser que Noé encontró gracia en los ojos de Dios porque Noé estaba viviendo el estilo de vida perfecto que Dios espera que tú y yo vivamos. ¿Tú me estás entendiendo? Fue salvo porque Dios decidió salvarlo, independientemente por lo que hiciera o no. Claro está que los que sirven a Dios con corazón desinteresado llaman la atención de Dios. Lo que haces revela lo que sientes. Ay, dicen algunos, es que yo me he visto así todo sexy o toda sexy, pero Dios ve el corazón. Sí, el exterior habla de lo que está adentro. Yo no me trago ese cuentecito. No, pues yo oigo música mundana todavía, pero Dios ve el corazón. Sí, lo que haces, tu exterior revela lo que sientes por dentro. Así que no te eches más basura encima cuando dice eso. Ahora dice el autor, y no estoy de acuerdo con una parte de lo que dice, lo que voy a leer. Noé podría haber invertido su tiempo y sus recursos para construir un hogar propio. Discúlpame, Edward Reid, pero Noé tenía una casa. No tenía nada, no, él tenía una casa. Noé podría haber invertido su tiempo y sus recursos para construir un hogar propio, pero eligió hacer un cambio drástico y pasar 120 años de esa vida siguiendo el llamado de Dios para construir el arca. Momento. Noé tenía una casa, no era nómada. Noé tenía recursos. Lo relevante en la vida de Noé fueron dos cosas. La primera, que a pesar de lo que poseía, yo creo que esto es lo que quiso decir el autor, que a pesar de las cosas que tenía, su casa, sus bienes, sus recursos, a pesar de lo que poseía, decidió utilizar sus recursos para la obra de la salvación y la predicación del Evangelio. ¡Ay! Eso sí suena bien. Entonces, no tener nada y lo que te llega a las manos, emplearlo a la obra de Dios, eso no es prueba. Bueno, para mí no lo es. Pero tener tus cositas y tener que separarte de ellas porque es predominante para ti la obra de Dios, ahí sí creo. Esa sí es una prueba. En segundo lugar,
Cuando Dios le pidió a Noé abandonar todo lo que tenía, Noé así lo hizo. Se condujo al lugar que Dios, no olvides esto que he escrito, él se condujo al lugar que Dios había preparado para su salvación. Ahora apliquemos estos dos puntos que hemos dicho. Hoy Dios nos pide en medio de nuestras posesiones, aquí te escribí algo, sostener su obra para la salvación de la humanidad. Y ya tienes casa, ¿verdad? Tienes un carro, tienes tus cosas, tienes tu trabajo, tu dinero. Ahora Dios te pide que sigas conservando lo que tienes, pero hoy te pide que sostengas la obra de la salvación de la humanidad, no para enriquecimiento del mal obrero. Interesante. Y segundo, llegará el día que tendremos que dejar nuestras posesiones y salir con fe al lugar que Dios nos ha preparado para nuestra salvación. Tremendo esto. Y de eso se trata. ¿Sí? Noé dejó lo que poseía, ¿sí? Y ahora desvió el curso de sus recursos para poder sostener la obra de la salvación de Dios, ¿sí? Ahora ya no vivía para sí. Ahora había una causa, la salvación de la humanidad, e invirtió en construir ese barco. Maravilloso. Dios vio esa gracia en Noé y entonces él decidió salvarlo. Qué maravilloso. Con su gracia, le dio salvación a Noé, porque ese corazón era perfecto. Ese corazón estaba dispuesto a darle todo a Dios. Si Dios le pedía, él sabía que Noé no se lo iba a negar. ¿Sí? Halló gracia en los ojos de Dios. Así que Dios decidió, no, este es mío. Con este voy a replicar el modelo de lo que yo quiero ver en la humanidad. Qué maravilloso. Ojalá que cuando llegue ese día de prueba, el Señor pueda encontrar en nosotros lo que Él siempre ha buscado. Interesante. Luego en la parte del lunes, Abraham, el padre de los fieles. Bueno, yo no conozco a Abraham como el padre de los fieles, lo conozco como el padre de la fe. La experiencia de Abraham fue idéntica que la de Noé. Así como Dios pidió salir a Noé de sus comodidades para llevarlo al lugar que él había preparado para su salvación, Dios llamó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela para el lugar que Dios había preparado para él y su descendencia. Su salida, al igual que la de Noé, fue un acto de fe. Y por eso Abraham es llamado el padre de la fe, no el padre de los fieles. Ahora, por deducción, su vida fue una vida de fidelidad, pero su epíteto oficial es el padre de la fe. Bueno, esto te lo escribí yo, esto no está en la lección. El epíteto principal u oficial de Abraham es el padre de la fe. Sin ver, creyó. ¿Cómo lo demostró? Actuando. Mira, Abraham, dame tu hijo en sacrificio. Sí, Señor. Y pasó una semana. ¿Tienes fe en mí? Sí. Bueno, necesito que me dejes a tu hijo en sacrificio. Y pasó otra semana. ¿Eso es tener fe? No, Dios pidió y Abraham actuó. Hizo algo. ¿Por qué fue justificado? ¿Por las obras o por la fe? Mira lo que la sierva del Señor menciona Reflejemos a Jesús, la página 71. No fue justificado por las obras. Hace una pregunta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó conjuntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ella está citando a Santiago 2, 21 y 22. Hay una creencia que no es fe salvadora. ¿Cómo escucho esto en el mundo evangélico? Ya aceptó al Señor y todavía sigue diciendo malas palabras. Y todavía le saca la mamá a medio mundo cuando anda en la calle en el vehículo. Y aceptó al Señor. Oye lo que dice ella. Hay una creencia que no es fe salvadora. La palabra declara que los demonios también creen y tiemblan. La así llamada fe que no obra por amor, oye, no solo es creer, no, es actuar, es hacer. La así llamada fe que no obra por amor ni purifica el alma, no justificará al hombre. Te lo leo otra vez. La así llamada fe que no obra por amor, que no hace cosas por amor, ni purifica el alma, no justificará al hombre. Interesante. Fe y obras juntas. Sí, pero esa fe debe obrar por amor, debe hacer cosas por amor y debe purificar el alma. ¿Cuántos ricos tienen fe en Dios y dan para obras de beneficencia? Sí, creen en Dios y dan dinero para obras de caridad. Sí, pero beben alcohol, usan drogas, tienen amantes. Esa es una fe que no obra por el amor ni purifica, obra por la lástima y corrompe. ¿Lo entiendes? Muy bien. Vosotros veis, dice el apóstol, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Van juntas. ¿Sí? Abraham creyó a Dios. ¿Cómo sabemos que creyó? Ah, bueno, sus obras testificaron el carácter de su fe y su fe le fue contada por justicia. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos adventistas del séptimo día nos estamos preparando para los eventos finales? Y sabemos que viene una persecución y que viene una ley dominical y toda esta cuestión. Sí, pero ¿cuántos tenemos ya el terreno donde vamos a huir? Y eso es tener fe en el Evangelio. ¿Ah? No, estamos viviendo y haciendo cosas para seguir viviendo en esta tierra. Pero ni los que nos dirigen se preocupan en armar programas para que consigamos ese lugar, ni para que cocinemos al aire libre, ni para que sembremos. No, eso no es preocupación. La gente anda la cabeza en otro lado. Y el pueblo, como no tiene quien se lo recuerde, y como quieren cerrarle la boca a los laicos si hablamos de esto, entonces como el pueblo no tiene quien se lo recuerde, bueno, nos estamos acercando a ese día y nadie tiene su terreno, y nadie ha aprendido a sembrar ni ha hecho nada. Eso es tener fe en esa palabra. Entonces, la fe que obra por el amor y que purifica me lleva a consagrarme más a Dios y a tomar más en serio ese mensaje que está vinculado con la tribulación de los tiempos finales. Es otra forma u otra manera de poder decirlo. Ahora, ¿qué significa dejarlo todo? Interesante esto. ¿Qué significa dejarlo todo? Cuando Abraham recibió el llamamiento a ser un sembrador de la simiente de verdad, se le ordenó: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Y salió sin saber a dónde iba, dice Hebreos 11:8. Así el apóstol Pablo, orando en el templo de Jerusalén, recibió el mensaje de Dios: ve porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Hechos 22:21. Así los que son llamados a unirse con Cristo, y aquí viene qué significa dejarlo todo,
Los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a Él. Las antiguas relaciones deben ser rotas. Deben abandonarse los planes de la vida. Debe renunciarse a las esperanzas terrenales. Tremendo esto, ¿eh? La semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas, en la soledad y mediante el sacrificio. Tremendo. Quiero alcanzar esto, quiero alcanzar lo otro, quiero. ¿Qué significa dejarlo todo por el Señor? Bueno, dejar de hacer esas cuestiones. Tremendo. Luego aprendimos sobre la mala decisión de Lot y bueno, la falta de consideración de su tío, que era más viejo de él, le hubiese dado quizás la oportunidad de poseer la mejor parte, pero él vino y bueno, la sierva del Señor nos va a explicar por qué fue Lot eligió Sodoma. Lot escogió vivir en Sodoma porque vio que era ventajoso desde un punto de vista mundano. ¿En qué estaba pensando Lot? Aquí abajo. Noé decidió sembrar con sus hechos, demostrar con sus hechos que él amaba a Dios y por eso guardaba sus mandamientos. Y construyó el arca. Estaba sembrando para el reino de los cielos. Tenía su tesoro en el reino de los cielos. Abraham se le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y sin preguntar nada, él salió al lugar donde Dios tenía preparado lugar para su descendencia. El lugar donde Dios decidió salvarle. Noé decidió hacerle caso a Dios porque allí Dios había apartado un lugar para salvarle. Lot no pensó en lo celestial, pensó en lo terreno. Pero después de haberse establecido y haberse enriquecido con tesoros terrenales, se convenció de que había cometido un error al no haber considerado la situación moral de la comunidad en la que había establecido su casa. Vas a adquirir una vivienda. ¿Qué vecinos vas a tener? ¿Son buena influencia para tus hijos? ¿Para tu hogar? ¿De eso estoy hablando? ¿O de eso está hablando la lección? Hay que poner en primer lugar las cosas del Señor. Luego hablamos un poco acerca de Jacob. ¿Sí? Bueno, Lot puso las cosas, los ojos en la tierra y finalmente terminó siendo prisionero y bueno, finalmente tuvo que salir corriendito de Sodoma y Gomorra. Muy mala decisión. De igual manera así fue la situación de Jacob. Jacob tomó una decisión y tuvo que salir de su comodidad, pero obligadamente. Y su madre, la que no volvió a ver, pues perdió a sus hijos en un mismo día. ¿Todo por qué? Todo por manipular la codicia, no sembrar para las cosas terrenales, las cosas celestiales. Jacob salió sin nada de donde vivía. Anduvo peregrino, a pesar de su pecado, Dios estuvo con él hasta que llegó el día que lo confrontó para lograr su arrepentimiento. Mira qué bonito este ejemplo. Tú pecas, pero Dios no te suelta, Él sigue insistiendo, Él sigue insistiendo. Ahora, cuando tú convences a Dios que no quieres nada con Él, entonces Él se aparta de ti y viene la hecatombe. Él no se apartó de Jacob. Siempre estuvo allí, hasta el día en que lo llevó al cerco, lo topó al cerco para trabajar ese arrepentimiento. Y finalmente Jacob venció al ángel. No, y lo dije en una lección anterior hace mucho tiempo. No, Dios nos ve como bebés. Así como yo a veces me dejo ganar por mi hijo cuando jugamos pelota. De igual manera, Dios deja que metas gol, que ganes. Jacob venció mediante la fe. De eso es lo que se habla.
El error de Jacob al recibir fraudulentamente la bendición que correspondía a su hermano recayó con fuerza sobre él y por eso temía que Dios permitiera que Saúl le quitara la vida. En su angustia oró a Dios durante toda la noche. Se me mostró, dice ella, que un ángel estuvo de pie ante Jacob y le presentó la verdadera naturaleza de su error. El patriarca luchó con el ángel toda la noche para suplicar su bendición. Este parecía resistir sus oraciones, recordándole continuamente sus pecados mientras trataba de alejarse. Pero él había resuelto aferrarse al ángel, no por la fuerza, sino gracias al poder de la fe viviente. En su angustia se refirió a su íntimo arrepentimiento, a la profunda humillación que había experimentado por causa de sus errores. ¿Ve? No te dejaré hasta que me bendigas. Y la misma pregunta que Manoa le hizo al mismo Jesús que llegó a anunciar el nacimiento de Sansón, la misma pregunta que Jacob le hace al ángel. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Nada más que Manoa recibió una respuesta contundente. ¿Por qué preguntas por mi nombre si soy admirable? ¿Recuerdas lo que dice el libro de Isaías de cuáles serían los nombres de Cristo? Admirable, consejero, Dios eterno, príncipe de paz. Admirable. Era Jesús quien hablaba con Manoa. Y en esta ocasión era Jesús quien estaba contendiendo con Jacob. Finalmente, Jacob se arrepintió. Y entonces, ¿quién ganó realmente? Ganó el Evangelio, ganó Cristo. Salvó a su hijo, no lo abandonó, luchó con él y éste venció por esa fe viviente. Y luego finalmente la lección nos menciona a Moisés en Egipto. Moisés rechazó el título real para entregarse a la obra del Señor y tuvo que salir de Egipto. La palabra de Dios dice que dejó Egipto, salió de Egipto. Nosotros también hemos de salir de nuestra comodidad hacia el campo. Ahora, ¿cuál era la fuerza o la fuente de la fuerza de Moisés? Y dice la sierva de Dios, la fortaleza de Moisés radicaba en su relación con la fuente de todo poder, el Señor Dios de los ejércitos. Moisés se levantó muy por encima de todo atractivo terrenal y confió plenamente en Dios. Consideró que pertenecía al Señor. Mientras tuvo que ver con los intereses oficiales del rey de Egipto, estudió constantemente las leyes del gobierno de Dios y así fue creciendo su fe, paulatinamente. Esa fe resultó valiosa para él. Estaba profundamente arraigada en el terreno de sus primeras enseñanzas y la cultura de su vida debía prepararlo para la gran obra de liberar a Israel de la opresión. El Cristo triunfante, página 100. Bueno, quiero finalizar diciéndote lo siguiente. No solamente Noé, Abraham, Jacob, Moisés son puestos como ejemplo en esta cuestión. Un día Jesús junto a su Padre tomaron la decisión de que el Hijo dejaría su gloria y vendría a la tierra para cumplir los propósitos de Dios. Un día tendrás que tomar también la decisión, querido amigo que me escuchas, para abandonar al mundo y cumplir la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cuál será tu decisión cuando ese día llegue? Un día, hermano querido que me escuchas, tendrás que salir y huir de tu comodidad para sufrir por la causa de Cristo, ya que el papado romano católico hará de este mundo y de la vida de los hombres un caos total. ¿Cuál irá a ser tu decisión cuando sea el momento de elegir? Queridos amigos y hermanos, ojalá que sea el momento de tomar esa decisión,
podamos tomar la correcta, el camino de Dios. Pero para poder tomar la decisión correcta, debemos estar sembrando en este momento y constantemente, perseverantemente, para el reino de los cielos. Ese es mi deseo y oración para tu vida. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.